exposición que me han dado este título, Cómo alumbrar nuestras zonas oscuras. Cómo alumbrar nuestras zonas oscuras, ¿no? Y luego he visto que debajo de mi fotografía han puesto Pablo Dors, experto en autoconocimiento. Y esto me ha dejado muy impresionado. Me ha dejado muy impresionado porque de veras que no me siento para nada experto ni en autoconocimiento ni en nada. No soy una persona, no soy un especialista de nada, sino más bien un generalista. Y lo que sí puedo deciros, a propósito de este experto de autoconocimiento, es que todos los días, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, me pregunto quién soy yo. Y me gustaría que antes de empezar esta exposición, pues también nosotros, cada uno de vosotros, ¿no? O sea, os preguntarais en este momento quién soy yo. Pero que lo preguntarais de verdad. ¿Quién soy yo? Y lo más probable es que cuando nos hacemos esta pregunta, sinceramente, lo primero es que entra en funcionamiento la mente y respondemos casi siempre de dos maneras, por supuesto mentalmente, pero de dos maneras. Por una parte, o bien de manera muy convencional, muy anecdótica, muy circunstancial, por ejemplo, pues soy un hombre casado, o soy una persona que es un arquitecto, o soy una persona joven, o soy, bueno, cosas más o menos circunstanciales o anecdóticas que pasarán con el tiempo, porque algún tiempo dejarás de ser joven y las circunstancias de tu vida cambiarán, y por tanto no es algo sustancial o sustancioso, ¿no? O bien intentamos responder de manera ingeniosa, ¿no? O bien anecdótica o bien ingeniosa. Pues yo soy, ¿quién soy yo? Pues yo soy una voz que clama en el desierto, ¿no? A veces he respondido así, ¿no? Y me he quedado tan ancho, pero es una respuesta pues ingeniosa, ¿no? Una ocurrencia, ¿no? Entonces, cuando te preguntas quién soy yo, hay otro camino que no es el de la reflexión. Y el camino es el de mirar la pregunta. Mirar la pregunta, ¿no? Y sencillamente no responderla, sino mirarla. O sea, resistir la tentación de responder o de resolver esta cuestión, ¿no? Porque las grandes cuestiones de la vida no se pueden resolver. O sea, si tú, siempre pongo un ejemplo muy radical para que se entienda, si tú has perdido a tu hijo en un accidente, eso no lo vas a poder resolver nunca. O sea, por mucho que quieras, eso no se va a resolver. Esa pérdida la tienes ahí, pero puedes disolverla. Es decir, que esa pregunta deje de ser venenosa, ¿no? Para ti, ¿no? Deje de emponzoñarte, deje de crearte zonas oscuras. Pero para eso tienes que aprender a mirar, ¿no? Entonces, experto en autoconocimiento, experto en mirar, ¿no? Entonces, las grandes preguntas, las preguntas de verdad, no se responden, sino que se aprende a convivir serena y alegremente con ellas. O sea, en la medida en que las grandes preguntas no las respondemos, sino que convivimos serena y alegremente con ellas, la vida empieza a ser diferente. Todo esto que os acabo de contar lo acabo de pensar ahora mismo, porque no estaba previsto para nada. O sea, que voy a empezar de verdad, que más ya he perdido, no sé, 5 minutos, nada menos, ¿no? Bueno, pues había pensado empezar contándoos una historia, un cuento que he contado muchas veces, porque me doy cuenta de que cada vez que lo cuento, yo mismo lo comprendo mejor. Entonces lo cuento no solamente para daros esta información, sino para ver si entro más a fondo en la entraña de este cuento, ¿no? Que es el siguiente. Yo le llamo el cuento de la flecha. Cuento de la flecha, ¿no? Dos amigos iban por el bosque caminando, ¿no? Y de pronto uno de ellos recibe un flechazo. Cae abatido
¿no? Y el otro compañero se agacha, pues intentando cortar la hemorragia, ¿no? Y el herido le dice, espera, antes de cortar la hemorragia ni nada, me gustaría saber quién ha disparado esta flecha. Me gustaría saber desde dónde ha disparado esta flecha. Me gustaría saber el componente químico del veneno de esta flecha. Y así sigue haciendo preguntas, ¿no? Y mientras tanto se iba desangrando, ¿no? Si yo fuese un maestro zen, que no lo soy, ¿no? En este momento diría, muchas gracias por vuestra atención, hasta la próxima. Y me marcharía y os dejaría con esta historia, ¿no? Os dejaría con esta historia, pues seguramente a cuadros, ¿no? ¿Pero qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que la actitud de estos dos amigos que van por el bosque, que es la actitud de intentar resolver, cortar la hemorragia, y la actitud de hacerse preguntas, ¿no? Es decir, la actitud activa y la actitud mental, esas son nuestras dos actitudes fundamentales ante la vida. O sea, ante la vida siempre estamos haciendo y pensando. A veces incluso haciendo antes de pensar, pero bueno, en cualquier caso, acción y pensamiento. Y no he venido aquí para decir que el pensamiento sea malo y que la acción sea mala, está bien, pero hay un camino mejor. Hay un camino mejor que pensar y que actuar. Y ese camino, que es el que llevo unos cuantos años anunciando, es mirar y escuchar. Entonces, frente a la herida del mundo, ahora por ejemplo desangrándose en Ucrania, frente a la herida del mundo, además de pensar qué podemos hacer y además de actuar, hacer algo, hay algo previo, y es mirar. O sea, yo lo que he ido modestamente descubriendo a lo largo de estos últimos 20 años más o menos, es que en la medida en la que miras la herida del mundo, tu propia herida, tu propia zona oscura, pues la cosa va cambiando. Entonces ahora os voy a decir en qué sentido va cambiando. Y seguramente la mayoría de vosotros, quizás alguno no, porque alguno ya quizás hay algún contemplativo entre los presentes, alguien que realmente mire y escuche. Aunque yo creo que en general casi nadie mira ni escucha prácticamente nunca. Pero yo os voy a decir lo que sucede, ¿no? Y luego podéis creerme o no creerme, pero yo os digo lo que yo he ido modestamente, repito, descubriendo al mirar la herida, ¿no? Entonces, resumo estos dos descubrimientos en dos. Primero, si miras la herida durante un tiempo prolongado suficiente, y con una actitud, que luego hablaré de ella, adecuada, lo primero que descubres es que el arquero soy yo. Tenéis una cara de póker total, ¿no? O sea, el arquero soy yo, es decir, yo soy el que me he causado esta herida. Yo soy responsable de esto que está sucediendo. O sea, la persona que vive hacia afuera, que vive superficialmente, que no ha hecho el camino interior, pues siempre busca responsables fuera. La persona que ha hecho el camino interior, que ha sabido mirar, que ha sabido escuchar, que ha sabido recibir, esa persona se da cuenta de que él es partícipe, copartícipe, y a veces el principal responsable de lo que sucede. Entonces, el arquero soy yo, ¿no? O sea, entonces la pregunta sería, ¿por qué me disparo flechas? O sea, ¿por qué me quiero herir? O sea, ¿por qué me quiero tan poco? El arquero soy yo. Primer gran descubrimiento, ¿no? Es decir, nadie me hace ninguna herida, soy yo. Soy yo el responsable, ¿no? Yo soy el que tengo que responder ante esto. Responder de esto, ¿no? Y el segundo gran descubrimiento,
que se hace todavía más heavy el asunto, ¿no? O sea, no solamente es que el arquero soy yo, sino que no hay herida. No hay herida. Yo recuerdo que las primeras veces que contaba esta historia, yo contaba esto, porque sabía que era verdad, pero yo no lo había experimentado. Pero en cambio ahora, repito, modestamente, sí que empiezo a experimentar que no hay herida. No hay herida a veces porque realmente no la hay, porque lo de la herida es una ilusión, y a veces porque tu mirada, tu escucha, ha sanado esa herida y por tanto ha dejado de existir, ¿no? Con esto quiero deciros que mirar, escuchar, contemplar tiene un poder de transformación que no podemos ni imaginar, extraordinario. O sea, y que las verdaderas transformaciones vienen de ahí, ¿no? Entonces, primera cosa importante que me gustaría transmitiros a partir de este cuento, ¿no?, es que antes del pensamiento y antes de la acción, contemplación y pasión. Junto al pensamiento y antes contemplación, y junto a la acción y antes pasión. Pasión significa que lo que vamos a mirar, lo que vamos a recibir, lo que vamos a contemplar, nos va a tocar. Y algunas cosas que vamos a mirar y a recibir nos van a hacer daño. Entonces, pasión quiere decir pasividad, receptividad, saber recibir, ¿no?, y padecimiento. Es decir, algunas cosas nos van a hacer pupa, nos van a hacer daño, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante esa herida? ¿Qué hacemos ante ese daño, ¿no? Y esto es lo que he venido a comentaros con vosotros. ¿Qué hacemos cuando la vida nos hace daño, ¿no? Y cuando, por tanto, tenemos pensamientos negativos, emociones tóxicas? ¿Cómo alumbrar nuestras zonas oscuras? ¿Cómo se hace eso de contemplar, de mirar, ¿no? ¿Cómo podemos atemperar esa incontinencia que tenemos de resolver las cosas, ¿no? La escuela del ser, la escuela de la contemplación, es la escuela del no hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar tranquilos y no hacer? Yo últimamente llevo unos años, no sé, 2 o 3 años, haciendo una pequeña experiencia, un experimento, ¿no? Y es que cuando estoy, no sé, reunido con gente, pequeños grupos, participando de una conversación, una cena de amigos, o tantos momentos, ¿no?, de compartir, ¿no? Pues se está hablando de manera, pues, normal o incluso encendida, calorada, y yo, pues como todo el mundo, pues siento necesidad de intervenir y de participar, ¿no? Y el ejercicio que hago es decir: Pablo, no intervengas, quédate callado, ¿no? Entonces me retengo las ganas de hablar y no digo nada, ¿no? O sea, casi siempre cuando termina la conversación, termina el encuentro, descubro que ha sido mucho mejor no haber dicho nada. O sea, casi siempre descubro que casi todo lo que decimos es para autoafirmarnos, pero que realmente no enriquece la cuestión. O sea, que nuestras conversaciones son como los emoticonos, ¿no?, que aparecen simplemente para decir existo, ¿no?, estoy aquí, pero que realmente no hay información. O sea, no hay una comunicación real, ¿no? Entonces, el silencio, uno de los primeros descubrimientos es la banalidad de la palabra, la banalidad, ¿no? En fin, nuestra torpeza, ¿no? Bueno, esta es la cuestión, primera cuestión, la flecha. Segunda cuestión, el maestro. O sea, yo esta historia de mirar la herida, de mirar nuestras zonas oscuras, no la he aprendido solo, sino que he tenido el privilegio y la responsabilidad de, hace unos 10 o 12 años, encontrarme con un gran maestro. Y digo esto porque en realidad, como también he dicho en muchas ocasiones, más que experto, yo me siento discípulo, es decir, uno que sigue una disciplina que le ha enseñado su maestro, ¿no?
en el año 2012, o sea, hace 10 años justo, en el año 2012, un señor entró en mi despacho en el Ramón y Cajal, yo estaba entonces de capellán en este hospital, y entonces vino para que yo le firmara el librito mío, Biografía del Silencio, que había sido publicado poco antes, y me dio un libro de regalo. Además de que me firme el suyo, quiero pues regalarle este libro. Y ese libro se titula Ejercicios de Contemplación, y está escrito por un jesuita en húngaro, afincado entonces en Alemania, que se llamaba Franz Jalix, ¿no? Entonces yo empecé a leer este libro, Ejercicios de Contemplación, quedé deslumbrado por tanta sabiduría, ¿no? Y entonces, bueno, pues al cabo de unos meses decidí, antes incluso de terminar la lectura, la práctica, porque es un libro para practicar de este libro, pues decidí que tenía que conocer a este señor, ¿no? Vivía en el sur de Alemania, cogí un avión, fui a visitarle, después cogí un avión, un tren, un autobús, un taxi, y finalmente, después de 24 horas, ya llegué a esta casita donde estaba este señor, ¿no? Coincidí con él, con Franz Jalix, en un pasillo de esta casa de espiritualidad en Alemania, cerca de la Selva Negra, y vi a un señor muy mayor, tenía ya 87 años, un poquito encorvado, no había luz suficiente, era un pasillo, y yo lo primero que pensé fue, para venir a ver a este viejecito me he hecho yo 3.000 kilómetros, ¿no? Como diciendo, pero ¿qué estoy buscando, no? Bueno, este señor, Franz Jalix, cuando era joven, cuando tenía 40 y tantos años, 45 años, estaba destinado en Argentina, era profesor y vivía en un barrio, en una villa miseria, y entonces, en un momento determinado, estamos hablando de los años 70, fue secuestrado por los escuadrones de la muerte, y estuvo encapuchado, desnudo y atado a una columna 5 meses. 5 meses encapuchado, encadenado y desnudo, ¿no? Con el terror, porque oían ruidos, él y un compañero, ¿no? O sea, y con los ojos vendados, ¿no? O sea, en esa oscuridad, recordad cómo alumbrar nuestras zonas oscuras, en esa oscuridad él empieza a fraguar el método de meditación del cual yo me siento discípulo. Y 10 años después publica este libro donde recoge, bueno, pues su experiencia de cómo transitó él su noche oscura, ¿no? Es importante porque lo que yo os estoy contando no nace de que se me haya ocurrido a mí, o sea, nace de una persona que vivió una noche oscura, muy profunda, y que transmitió a unas cuantas personas, entre ellas yo, este legado, ¿no? Y ya solamente de este punto de partida ya tenemos una clave muy importante, ¿no? Y es que la oscuridad y la luz están profundamente hermanadas. O sea, que la iluminación no es algo que no tenga nada que ver con la oscuridad, sino que es la otra cara, ¿no? La iluminación es la sombra alumbrada. Este señor vivió su sombra, pero pudo alumbrarla, y por eso fue un iluminado, ¿no? Y yo tuve el privilegio de estar cerca de esa irradiación tan brutal, ¿no? Así que si algo de luz tengo, pues es gracias a que, bueno, me acerqué a una fuente adecuada, ¿no? Que fue la suya. Entonces, esto es lo que quiero deciros del maestro, ¿no? O sea, que necesitamos para comenzar el camino hacia la interioridad, el camino hacia la luz, necesitamos guías, necesitamos maestros, ¿no? Necesitamos personas que nos estimulen, ¿no? O sea, igual que el camino del amor no lo aprende uno solo, tiene que haber otra persona con la que se cree ese flujo, esa dinámica de ida y vuelta que llamamos amor. El camino de la interioridad, el camino del descubrimiento del yo interior, del yo profundo, no se hace solo, sino que se hace también con alguien, ese maestro exterior que despierta al maestro interior, que nos dice: tú puedes, tú tienes, tú eres esa luz, ¿no? Tú eres el camino. Tú eres el camino, ¿no? Entonces ese es el segundo punto, ¿no? La necesidad de
de fiarnos de una persona, de un libro, de un grupo, de un proyecto, ¿no? Porque si no nos fiamos, si no somos discípulos, no podemos ser nunca maestros, nunca podemos ser iluminados, ¿no? Si no somos hijos, no podremos ser padres. Primero hay que ser hijo, luego puedes ser padre, ¿no? Es decir, igual que hay una genealogía biológica, o sea, unos nacemos de otros, ¿no? También hay una genealogía espiritual. Unos nacemos de otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu familia espiritual? ¿Cuál es tu tribu interior, ¿no? O sea, sin esto no podemos nacer si no tenemos un contexto, ¿no? Bueno, y tercer punto, ¿no? Primero, la flecha, segundo, el maestro. Tercer punto, el método. En realidad, el método es muy sencillo. Basta que te sientes y te quedes quieto. O sea, la vida es un misterio de movimiento y quietud. O de silencio y palabras, si queréis, ¿no? Pero claro, para descubrir el secreto de ese movimiento, ¿no?, tienes que estarte quieto. O sea, el movimiento habla del tiempo. El movimiento es tiempo, ¿no? Pero la quietud habla de eternidad. Es decir, de presente. ¿No? Presente eterno, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de hacer para saber mirar, para saber sanar esas zonas oscuras, alumbrarlas? Estarnos quietos. Y no hacer nada. Entonces, lo que uno descubre, estándose quieto, es lo inquieto que está. O sea que realmente hemos inventado una estrategia que llamamos meditación y demás porque no sabemos estarnos quietos. Entonces hemos de aprender, hemos de entrenar, ¿no? Yo creo que si estáis aquí esta mañana, pues seguramente es porque de manera más o menos explícita o no tanto, o más nebulosa, pero intuís que algo de esto es cierto, ¿no? Entonces, yo lo que hago es me siento todas las mañanas, nada más levantarme, pues lo primero que hago es sentarme, ¿no? O sea, siguiendo aquella consigna que decía Gandhi, que decía, yo normalmente medito 1 hora al día, salvo cuando tengo mucho trabajo, que entonces medito 2. Pues exactamente, ¿no? Es decir, que yo antes de venir aquí, pues también me he sentado, si me venía de prepararme, es centrarme, ¿no? Sentarme, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás en tu centro, invitas a que los demás vayan al suyo. O sea, es que es la única invitación eficaz. O sea, si tú estás un tipo centrado, hace que los demás se vayan colocando. Y piensen, bueno, ¿y este cabrón cómo es que está así, no? O sea, bueno, pues porque te sientas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te sientas? Pues pasan muchas cosas, pero yo las puedo resumir en 3. La primera cosa que pasa cuando te quedas quieto es que descubres el cuerpo. O sea, descubres la inquietud corporal, es decir, que te cuesta estarte quieto, que te duele la espalda, que te pica la nariz, que hay toda una conjura para que tú te muevas, ¿no? Y por tanto este es el principal desafío, ¿no? O sea, la puerta es el cuerpo. La puerta es el cuerpo, ¿no? La corporeidad como vía para la interioridad, ¿no? Sin percepción corporal no puede haber todo lo demás, ¿no? La pureza de intención, la higiene mental. O sea, el cuerpo es la puerta, la percepción, ¿no? Entonces, el camino es un camino de poner la atención en el cuerpo. No, esto no quiere ser un curso de meditación, por tanto no os voy a hablar de cómo se hace eso, de qué pasa cuando hacemos eso, ¿no? Porque eso sería otra historia. Pero eso es la primera cosa que pasa, es el cuerpo, ¿no? La segunda cosa que pasa es la mente.
Es decir, te quedas quieto y ya cuando por fin consigues que no te pique demasiado la espalda, ni la nariz, ni nada, pues lo que descubres es que, bueno, que tienes una jaula de grillos en la cabeza, ¿no? O sea, una mente mono que dicen en el budismo, ¿no? La loca de la casa, que decía Santa Teresa, ¿no? Es decir, que realmente tenemos muchísimos pensamientos, ¿no? O sea, muchísimas distracciones incoherentes y sin sentido particular, ¿no? O sea, han hablado de, no sé si el 80-90% de pensamientos totalmente inútiles, ¿no? O sea, y no me acuerdo tantos por ciento, porque me olvido mucho de las cifras, ¿no? Pero que hay muy pocos pensamientos que hoy sean distintos de los de ayer. Es decir, que cada día tenemos los mismos recurrentes pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces, junto a la inquietud corporal descubres la distracción mental, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo trabajarlo? Tampoco vamos a hablar aquí porque ese no es el objetivo de esta exposición, ¿no? Y ahora sí, lo tercero con lo que te encuentras después del cuerpo y de la mente, después de la inquietud corporal y distracción mental, son las sombras. Y aquí estamos aterrizando, estamos en el núcleo de esta exposición, ¿no? O sea, cómo alumbrar las zonas oscuras, las sombras, ¿no? Es decir, cuando te sientas en silencio y en quietud a meditar, si consigues recogerte, es decir, que no haya demasiada inquietud corporal ni demasiada distracción mental, si lo consigues, porque perseveras y porque estás siguiendo una guía y demás, lo que pasa es que se destapa el inconsciente y empieza a emerger lo que llamamos sombras, es decir, todo aquello que has vivido y que no lo has sabido integrar, ¿no? Y que por tanto permanece ahí como algo pendiente de una solución, ¿no? Las sombras no son los traumas. Las sombras no son los traumas, sino que las sombras, por si hacéis la experiencia alguno de vosotros, ojalá que sí, ojalá que todos, de sentaros y descubrir esto personalmente y para que sea realmente eficaz, las sombras son sentimientos negativos que tienes durante la práctica o en un periodo intensivo de práctica sobre ti mismo. Emociones negativas, sentimientos negativos que tienes de ti mismo, ¿no? Que sustancialmente se pueden resumir en estos 5 sentimientos negativos, ¿no? Insatisfacción, inseguridad, inferioridad, miedo y culpa. Si tú sientes inseguridad, insatisfacción, inferioridad, miedo o culpa, estás entrando en un territorio sombrío. Entonces, ¿por qué emerge lo oscuro? ¿Por qué emergen las sombras? No emergen para fastidiarte, para arruinarte la meditación, ¿no? Sino que emergen porque estás preparado para sanarlas, para alumbrarlas, ¿no? Entonces, las sombras no es lo que tú crees que son tus sombras, sino lo que realmente emerge, que muchas veces no coincide. ¿Cómo emergen esas sombras? Pues fundamentalmente de 2 motivos, de 2 formas. O sea, emergen o bien en forma de imagen, o bien en forma de imagen, o emergen en forma de molestia o dolor corporal. En forma de imagen, ¿qué significa? Pues si tú estás sentado meditando y recurrentemente, no una vez, sino varias veces, te aparece la imagen, no sé, de tu pareja o de tu hijo, si te aparece recurrentemente es que ahí tienes una historia con tu pareja, una historia con tu hijo que no está resuelta y por eso te viene, para que lo resuelvas, para que la arregles, para que soluciones esta oscuridad que tienes dentro, ¿no? Por tanto, en forma de imagen, o bien en forma de molestia o dolor corporal. De pronto te duele mucho el pecho, o de pronto empiezas a llorar y no sabes por qué, o de pronto tienes mucho frío. Es decir, hay toda una sintomatología, y mi maestro Yalix la tiene bien sistematizada, toda esa sintomatología, que aparece cuando la sombra emerge. Yo
sí que puedo decir que soy un experto en sombras, ¿no? Es decir, que realmente toda esta sintomatología, frío, calor, lágrimas, prurito en la garganta, dolor en el pecho, lo he padecido todo. O sea que debía tener un montón de sombras dentro, ¿no? Un montón de sombras, ¿no? Entonces, emerge de una manera o de otra, ¿no? Y te genera este sentimiento negativo sobre ti mismo, ¿no? Damos un paso más, ¿no? Después del método, el método, si meditamos, esto nos va a pasar, de una manera o de otra, antes o después, ¿no? Cuarto punto de esta exposición. Yo lo llamo así porque así lo llama mi maestro, el proceso de redención. Si queréis, el proceso de sanación, que a lo mejor os gusta más, ¿no?, que redención. Aunque la palabra redención es más ajustada, ¿no? Ahora explicaré por qué, ¿no? Es decir, ahora es cuando voy a responder a la pregunta, ¿cómo alumbrar eso oscuro que tenemos dentro y que sale, ¿no? Pues igual que antes os decía que la respuesta de cómo meditar es muy sencilla y es simplemente sentarse y quedarse quieto, ahora también os digo que la forma de sanar esas zonas oscuras, de alumbrarlas, también es muy sencilla, en teoría, ¿no? Y es chan, 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 silencio estratégico, ¿no? O sea, mirarlo amorosamente. Mira tu sombra amorosamente. A mí cuando en alguna entrevista, en una conversación me han dicho, pero en definitiva, señor Dors, ¿cuál es su mensaje? O sea, ¿lo puede usted resumir en una palabra, en una frase? Y he dicho, sí, mira amorosamente tu sombra. O sea, entonces, en la vida, ¿de qué se trata? Se trata de mirar, por tanto, esa apuesta contemplativa. Se trata de trabajar lo oscuro, la sombra, aquello que nos destruye, la herida, ¿no? ¿Y cómo? Amorosamente, ¿no? Esto es lo que hay que entrenar y esto es lo que no nos sale espontáneamente. O sea, espontáneamente ante lo oscuro, ante lo negativo, ante una imagen de insatisfacción, de inseguridad, ¿qué hacemos? Pues, no sé, vamos a Netflix, por ejemplo, o abrimos la nevera y nos zampamos una tableta de chocolate, o cogemos el WhatsApp y empezamos a bichear, y en fin, pues esto es lo que hacemos, es decir, escaparnos. O sea, es decir, hemos montado una sociedad de la fuga, lo sabemos perfectamente porque todos participamos intensamente de ello, todos estamos fugándonos permanentemente de casi todo, ¿no? Y entonces, pues se trata justamente de aprender a no fugarte, sino a mirar eso oscuro, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser esa mirada? ¿Qué significa eso de amorosamente? Significa que tienes que intentar imprimir a tu mirada interior benevolencia y ternura. Es decir, como si fuese, no sé, un niño que ha hecho una travesura, pues no le vas a dar un bofetón, ¿no? Pues le comprendes, bueno, eres indulgente, eres tierno con él, tiene que aprender todavía. O sea, ¿esto qué significa? Significa que lo que sana lo oscuro es el amor. ¿Y eso qué significa también? Significa que la mirada amorosa, dado que no nos gusta nada, la ira, la tristeza, todas las emociones negativas no nos gustan nada, tiene que ser una mirada, además de amorosa, breve. Esto es muy importante, porque si no es breve, es morbosa. Estamos ahí emponzoñados en nuestra sombra, enamorados de la sombra, enganchados a la sombra, ¿no? Si tú miras mucho tiempo la sombra, lo oscuro te rapta, te atrapa. Entonces, por eso tiene que ser breve y volver a tu meditación, volver a lo que estés haciendo en la vida ordinaria, no quedarte entrampado. O sea, quien juega con lo oscuro se quema. Por eso tiene que ser breve, ¿no? Muy importante, ¿no? En la medida en la que hacemos eso, en la medida en que aprendemos a mirar amorosamente nuestras sombras día a día,
lo que sucede es que esas sombras se van desarticulando, ¿no? Y donde había odio hay amor, donde había duda hay convicción, donde había soledad hay compañía. Es decir, vamos descubriendo realmente que el secreto de la enfermedad es la salud, que el secreto de la oscuridad es la luz, que el secreto de la muerte es la vida. También el secreto de la vida es la muerte, ¿no? Es decir, que estas cosas tan contradictorias en ese territorio de lo profundo se hermanan. Ahí no hay contradicción, sino que hay armonía. O sea, la luz no es una experiencia que haya olvidado la oscuridad, sino que la ha redimido, la ha cambiado de signo. Eso es lo que significa redimir, cambiado de signo, ¿no? O sea, en muchas personas que vienen a hablar conmigo y que yo les recibo para charlar un rato, bueno, me cuentan su vida, sus problemas, ¿no? Muchas personas pues están pues, separadas de su pareja o divorciadas, ¿no? O sea, yo les digo, un divorcio, no sabes si está bien terminado, o sea, es decir, o bien cerrada esa herida, hasta que no lo celebras, hasta que no haces una fiesta por haberte separado de tu pareja, ¿no? O sea, pero de verdad, una fiesta de verdad, no una fiesta ficticia, ¿no? Es decir, que sabemos que algo ha terminado si somos capaces de celebrarlo, de alegrarnos por haberlo vivido, ¿no? O sea, tú sabes que has superado una oscuridad y sabes que estás en la luz si te alegras de haber pasado esa oscuridad por todas las puertas que te ha abierto, ¿no? Es decir, no quisiera que esto sonara a una promesa más o menos quimérica, ni mucho menos, ¿no? Porque yo no puedo decir, queridos compañeros de camino, que sepáis que yo, en fin, he superado todo esto, ¿no? Ya no tengo ninguna sombra, ¿no? No tengo ninguna preocupación. No puedo decirlo, tengo todavía alguna preocupación, ¿no? Pero francamente, muchas menos. Francamente, o sea, creo que se puede vivir con muchísimo, muchísimo menos sufrimiento. Quizá incluso sin sufrimiento. O sea, creo que se puede alcanzar una paz, no sé si imperturbable, a la que yo aspiro, pero sí muy grande, ¿no? Y no solamente es que eso merezca la pena, sino que eso es lo que merece la pena. O sea, porque solamente si estás en la paz puedes dar paz, ¿no? O sea, solamente si estás en la luz puedes dar luz, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, mientras no estemos en ese territorio, lo que vamos a dar es, pues no sé, pues otras cosas, a lo mejor bien intencionadas, pero demasiado turbias, ¿no? Por no decir directamente oscuras, ¿no? Entonces, este camino, o sea, yo he venido aquí no a dar una conferencia, joder, no me interesa dar conferencias, o sea, a mí lo que me interesa es deciros, vamos a hacer este camino. O sea, no seáis tontos, no perdáis el tiempo. No perdáis el tiempo, o sea, esto es lo que merece la pena hacer. Bueno, la conclusión, ¿no? O el punto final, después de del proceso de redención, la redención de la sombra, ¿no? Y diciéndoos que ¿cómo se entrena uno en esto? O sea, no os preocupéis que no tienes que cambiar de vida ahora de pronto, ¿no? Y haceros ascetas o sea, basta introducir 25 minutos diarios de sentarse en silencio y en quietud y no hacer nada. Es decir, basta un poco para que ese poco vaya gradualmente transformando todo lo demás. Pero ese poco es sagrado.
Es decir, entiendo perfectamente, porque estoy en la misma sociedad que vosotros, pues que la vida tiene muchísimos estímulos de todo tipo, que tenemos un montón de responsabilidades laborales, familiares, pero 25 minutos hemos de encontrar para nuestro yo profundo, para nuestra sed, para nuestro anhelo vital, ¿no? Si no lo encontramos, es que entonces no podemos decir que seamos una prioridad para nosotros mismos. No lo somos. Estamos permanentemente fuera, ¿no? No queremos entrar, ¿no? Estamos asustadísimos, ¿no? Entonces, precisamente por eso ayuda, ¿no?, tener otras personas con las que caminar, ¿no? Pues vamos a caminar juntos, ¿no? O sea, vamos a hacer ese peregrinaje hacia nuestro interior, ¿no? Entonces, para hacerlo, o sea, basta algo muy modesto, 25 minutos, ¿no? 25, no 5 ni 10, 25, ¿no? Es decir, tiene que ser un poquito exigente, ¿no? ¿Es mejor 5 que nada? Es mejor 5 que nada, pero también es como si dices, no sé, quiero quitarme la panza y entonces, bueno, voy a hacer un abdominal al día. Bueno, al día está muy bien, pero eso, a lo mejor dentro de 10 años pues sigues igual, ¿no? Es decir, porque es que es muy poco, ¿no? Es decir, tienes que hacer un poquito más, ¿no? Es decir, que, no sé, que la plancha dure por lo menos un minuto, ¿no? De 5 segundos no sirve, es demasiado poco, ¿no? Pero aquí lo mismo, o sea, tiene que ser muy poco tiempo, pero tiene que ser un poquito, para que sea significativo, para que realmente marque una impronta, ¿no? Un tono, ¿no? Y entonces, las únicas actitudes fundamentales, las únicas, de verdad, que hacen falta para emprender el camino interior, porque yo llevo ya 10 años acompañado a personas en este camino, son la constancia, es decir, todos los días, ¿no? O sea, si tú tienes un hijo, no le puedes dar de comer un día sí y 2 no. O sea, es todos los días tienes que darle de comer. No, pues tienes un hijo interior que es tu yo profundo, que quiere nacer, y tienes que darle de comer a diario. O sea, es decir, no puedes decir, es que me he olvidado esta semana, no he tenido tiempo de dar de comer a mi hijo, a ver qué tal está. No, pues como está, pues está hecho un cadáver. No, pues es lo que nos pasa, o sea, que tenemos un cadáver dentro, olemos fatal. O sea, tenemos un cadáver dentro, ¿no? Porque igual que tú te duchas todas las mañanas, y esa es tu contribución a la ecología, ¿no? Es decir, en fin, no hueles mal, pues también tenemos que ducharnos interiormente. Porque si no olemos mal, ¿no? Irradiamos toda esa oscuridad, toda esa cosa turbia, todo eso mal rollo, nos lo contagiamos nosotros porque no nos hemos duchado, no hemos meditado. Entonces basta eso, este rato, para limpiarse, ¿no? Y para irradiar otras cosas, ¿no? Entonces, primero la constancia y luego, un paso más, la humildad. Humildad significa sencillamente fiarte de una propuesta y seguirla. No a decir, pues de esta propuesta cojo yo esto, de esta cojo lo de más allá, de esta yo hago yo mi mix y esto es lo que a mí me gusta. Pues entonces ya eres tú maestro. Ya eres tú maestro y así no funciona. Así no funciona. O sea, funciona si te fías, si eres humilde, eres discípulo y te fías de una propuesta. Yo suelo decir a la gente, dadme 100 días. Si en 100 días, es decir, 3 meses, ¿no?, de práctica, no veis cambios, pues os devuelvo el dinero. Es decir, buscar otro lugar, ¿no?, donde hacer la experiencia interior, ¿no? Oye, qué alivio, ¿no?, que se ha apagado este sonido de fondo, ¿no? Fíjate, descubrimos ahora el silencio, ¿no?, después de tanto. Habéis sido un público excepcional. Muchas gracias.